Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave, en la voz de los sin voz. En el programa de hoy nos gustaría hablar sobre lo que está pasando en Sudán. Como bien sabréis, el domingo día 23 se firmó en Nairobi, Kenia, se firmó un acuerdo para formar un gobierno paralelo. Eso ha sido llevado por Ruto, este presidente neocolonialista de Kenia, neoliberalista también, que fue pagado para ir a Haití, como os acordaréis. Pues este señor ha decidido traer a los del FAR, las Fuerzas de Apoyo Rápido, que son ese grupo milicia genocida, asesina, que ha matado a millones de personas, ha desplazado a millones de personas, ha violado a millones de mujeres. Pues Ruto ha decidido traer a estos y sus coaliciones de milicias armadas para que firmen un acuerdo y crear un gobierno paralelo. Así pues, vamos a ver el por qué se han precipitado en hacer esto. Los lazos de Kenia con las FARC, las Fuerzas de Apoyo Rápido, socavan los esfuerzos de paz en Sudán. Y eso debemos de entenderlo. Vamos a ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Porque lo que está pasando es que el ejército sudanés estaba recuperando bastante terreno. El ejército sudanés había roto un asedio de casi más de 2 años impuesto por las paramilitares, las fuerzas paramilitares de Fuerza de Apoyo Rápido, a las que vamos a mencionar como FARC a partir de ahora en este podcast, en la capital clave del estado sureño del El Obeid. El avance se produjo horas después de que el FARC firmara una carta política en la capital de Kenia, en Nairobi, para establecer un gobierno separatista en las zonas bajo su control. Las FARC y el ejército están enzarzadas en una feroz batalla por el poder desde abril del 2023, con decenas de miles de personas asesinadas y millones de personas obligadas a abandonar sus hogares. La guerra ha dividido al país, con el ejército controlando el norte y el este, mientras que las FARC controlan la mayor parte de la región de Darfur en el oeste y partes del sur. El Obeid, la capital del estado de Kordofán del norte, es un centro estratégico que conecta la capital, Jartum, con Darfur. Este es el último avance del ejército en las últimas semanas tras la recuperación de varias partes de Jartum de manos de las FARC. En las calles se vio a nuestros compañeros y compañeras jubilando, festejando, cuando los soldados sudaneses entraron en la ciudad. Es importante aclarar en este punto que, al igual que en el conflicto entre la República Democrática del Congo y Ruanda, aquí no hay buenos y malos. Es importante decir esto, sino que hay malos y más malos. Especifico, las FARC son unas fuerzas genocidas, pero al mismo tiempo las fuerzas del ejército sudanesas también son unas fuerzas invasoras y opresoras del pueblo sudanés. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Pero en este momento, cuando están en este aprieto, en este punto, en esta fase de la guerra, el pueblo, las masas sudanesas están apoyando a el ejército sudanés, pero eso no significa que el ejército sudanés sea un ejército liberador. Hay que tenerlo muy en cuenta, lo mismo que el M23 son genocidas, pero el ejército del Congo, de la República Democrática del Congo, es un ejército neoliberal. Eh, el señor Nabil Abdallah, un portavoz militar, confirma
los avances en un comunicado diciendo que las fuerzas del ejército habían destruido las unidades de las FARC. El ministro de Finanzas, Jibril Ibrahim, dijo que la medida era un paso masivo para levantar el asedio de las FARC en El Fasher, la capital de la provincia de Darfur del Norte, y también permitiría la entrega de ayuda humanitaria en Kordofán. Hay varias gente, como sabéis, una sociedad civil bastante fuerte en Sudán, ¿no? Esta activista, Dalia Abdelmomin, dijo que la recuperación de la ciudad es una ilusión enorme y muy significativa. Dijo que las FARC habían mantenido cautivos a los civiles durante más de 2 años en la ciudad. La situación allí es horrible. No ha habido ayuda médica ni alimentaria en una zona considerada muy riesgosa, muy de riesgo en términos de hambruna y desnutrición. También se espera que ahora se permita la entrada de más ayuda para poder ayudar, valga la redundancia, a la población. Levantar el asedio devuelve la vida a la ciudad. El ejército estaba haciendo un trabajo preliminar serio en términos de avanzar en el oeste, que es desde donde se centran principalmente las FARC. Tanto el ejército como las FARC son acusados de cometer graves atrocidades contra la población civil sudanesa, no solo durante esta guerra, que se exacerbó en abril del 2023, sino durante las décadas, podríamos decir, que lleva esta guerra, ¿no? Y también sus líderes han sido sancionados por varias naciones y órganos internacionales. Además, la FARC ha sido acusada de llevar a cabo un genocidio en Darfur. El ejército de Sudán se hizo este lunes con el control del estratégico puente de Al-Hurriya, que conecta el centro con el sur de Jartum y arrinconó a los combatientes del grupo paramilitar de la FARC al este de la capital controlada por los rebeldes desde el estallido de la guerra en abril del 2023. El lunes pasado, las fuerzas pudieron extender su control sobre el puente al-Hurriya y asediar a los restos de la milicia rebelde en el centro de Jartum y los alrededores del Palacio Presidencial, los ministerios y las instituciones gubernamentales. En paralelo, grupos armados aliados a las Fuerzas Armadas sudanesas continuaron con su avance hacia las entradas del sur de Jartum y recuperaron el control del área de Soba Oriental tras 3 días de intensos combates contra los paramilitares. Esta ofensiva fue emprendida por las denominadas Fuerzas de Escudo de Sudán, lideradas por Abu Akla Pikel, uno de los comandantes más destacados de las FARC, hasta que desertó el pasado octubre para unirse a las filas del ejército sudanés. Además, el ejército sudanés también avanzó en el oeste del Nilo Azul hasta la zona de Al-Bakir, la entrada de Jartum, desde la dirección del estado central de Al-Yazira, así como desde el norte de la capital sudanesa. De esta forma, las Fuerzas Armadas continúan con su avance hacia el centro de la capital y se encuentran asediando el Palacio Presidencial controlado por los paramilitares desde el estallido de la guerra el 15 de abril del 2023. El conflicto ha provocado, de momento, la muerte de decenas de miles de personas y ha obligado a unos 12 millones de personas a abandonar sus hogares, mientras que más de 3 millones han buscado refugio en otros países. O sea, estamos hablando de 15 millones de personas. Acordaros que siempre decimos que el conflicto de Sudán
es mucho más peligroso y de riesgo en términos humanitarios que incluso la República Democrática del Congo. En la República Democrática del Congo tienes 8 millones de personas desplazadas. En Sudán tienes 15 millones de personas desplazadas. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical. Hoy, y como siempre que hacemos un programa sobre Sudán, lo dedicamos a nuestro mentor, el activista panafricanista sudanés Babikar Ras Babi, con el que tuve el placer de empezar este recorrido de panafricanismo allá por el 1994, si la memoria no me falla, en Barcelona. Ras Babi, como le llamamos, le gusta mucho el reggae y por lo tanto toda la música hoy va a ser un poquito de reggae. Os dejamos y a la vuelta vamos a analizar qué es lo que ha pasado en Kenia y cuáles serán las consecuencias. Que llevo tiempo en mi letargo, durmiendo. Quiero hacer realidad lo que pasa en mis próximos sueños. Para poder cumplir lo que nosotros pretendemos. Buscar entre mis resquicios los pocos resquicios de mis recuerdos. Cuando no tenemos para comer, a ver si ahora se nos va a olvidar que antes no éramos gente de bien, que los recuerdos no queden atrás. No. Sea poco, mucho, gente, pero eso es todo lo que tenemos. Bienvenidos de vuelta a la llave. Bueno, como sabéis, el domingo día 23 se firmó esta carta. El hecho de que Kenia acogiera a las FARC la semana pasada en su intento de formar un gobierno paralelo fue criticado por algunos grupos de derechos humanos. El domingo, el ministro de Relaciones Exteriores de Sudán, Ali Youssef, dijo que Sudán nunca aceptaría que ningún país reconozca un llamado gobierno paralelo sin que el gobierno mismo esté sentado en la mesa. Anteriormente, el gobierno militar de Sudán había advertido que tomaría medidas de represalia contra Kenia y desde entonces ha retirado a su embajador de Nairobi. En respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores de Kenia dijo que no había ningún motivo oculto. Según ellos, lo único que querían eran proporcionar plataformas no partidistas a las partes en conflicto. El ministro de Relaciones Exteriores de Kenia dijo el miércoles pasado que está listo para apoyar los esfuerzos de paz en Sudán, un día después de que Jartum acusara a Kenia de violar su soberanía al organizar una reunión con las fuerzas de apoyo rápido, las FARC, ese grupo paramilitar de Sudán, en la capital de Kenia, Nairobi. En un comunicado, Sudán calificó la decisión de Kenia de acoger la reunión del martes como equivalente a un acto de hostilidad, sobre todo porque precedió al anuncio previsto de un gobierno paralelo por parte de las FARC. El comandante adjunto de las FARC, Abdel Rahim Hamdan Dagalo, encabezó la delegación sudanesa en el Centro Internacional de Conferencias Kenyatta en Nairobi y afirmó que el viernes se haría un anuncio significativo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Kenia dijo que el país albergaba a muchos refugiados sudaneses y tiene un historial de facilitar el diálogo sin ningún motivo oculto. Sin embargo, Macharia Munene, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Estados Unidos, África, dijo que Kenia corre el riesgo de quedar aislada internacionalmente debido a este error de política exterior.
Se argumenta que la política exterior de Kenia se ha convertido en un espectáculo de un solo hombre, en el que el presidente aprovecha su amistad con Mohamed Hamdan Dagalo, de FARC, conocido popularmente como Hemeti, sin tener en cuenta los intereses nacionales de Kenia ni de Sudán. Si bien Hemeti no estuvo presente en el evento del martes, disfruta de una estrecha amistad con el presidente de Kenia, William Ruto, y su hermano se ha reunido con el presidente en varias ocasiones. El conflicto en curso en Sudán entre el ejército y las FARC ha matado a más de 24.000 personas y ha obligado a más de 15 millones de personas, alrededor del 30% de la población, a abandonar sus hogares. Esto según los últimos informes de las Naciones Unidas. Se estima que al menos 3,2 millones de sudaneses se han tenido que salir de Sudán y han ido a los países vecinos. Las autoridades sudanesas dijeron el martes pasado que los recientes ataques de las FARC habían matado a más de 400 civiles, incluidos bebés y mujeres, después de que los paramilitares se vieran abrumados por su devastadora derrota ante el ejército sudanés. Así pues, según el ejército sudanés iba avanzando y iba derrotando a la FARC iba intentando eliminar a todo el mundo que podía antes de salir corriendo con el rabo entre las piernas o de ser matados, asesinados. Haidar Abdul Karim, un activista por la paz sudanesa y periodista independiente que ahora reside en Kenia, dijo que los gobiernos regionales no deberían de tomar partido. Eso es muy importante, la soberanía de los países. Instó a los países a abstenerse de apoyar la formación de nuevos gobiernos o alianzas y, en su lugar, centrarse en presionar a las dos facciones beligerantes para que se sienten a negociar y no traten de apoyar una facción sobre la otra. Los paramilitares de la FARC de Sudán y sus aliados afirmaron el domingo una carta que allanó el camino para el establecimiento de un gobierno paralelo, mientras el ejército de Sudán logró avances recientemente contra los grupos rivales, como hemos explicado al principio de este podcast. La ceremonia de firma se llevó a cabo puerta cerrada en la capital de Kenia, Nairobi, después de que una reunión muy publicitada la semana pasada en un edificio de propiedad del gobierno de Kenia fuera condenada por el ministro de Relaciones Exteriores de Jartum. Los firmantes dijeron que establecerían un gobierno de paz y unidad, a pesar de las preocupaciones de los grupos de derechos humanos y la comunidad internacional, que acusan al FARC de cometer atrocidades y genocidios desde que comenzó a luchar contra el ejército de Sudán en abril del 2023. El genocidio, por favor, ir a nuestra página de YouTube, ir a nuestro Spotify, ponéis Sudán, Free Sudán y veréis los diferentes podcasts que hemos hecho sobre esto. El hecho de que hay un genocidio de las etnias autóctonas africanas y por eso nos referimos a negros africanos que no se consideran árabes o mustárabes. Muy importante que se entienda todas aquellas tribus, todos aquellos pueblos que se niegan a arabizarse, que tal vez son musulmanes, pero que han retenido sus religiones o espiritualidad africana, están siendo eliminados, las mujeres violadas, en un intento de crear esa nueva raza arabizada. La guerra en Sudán ha matado a más de 24.000 personas y ha obligado a más de 15 millones de personas a salir, como hemos dicho. La ONU dijo la semana pasada que a lo largo del 2024 su Oficina de Derechos Humanos documentó más de 4.200 asesinatos de civiles. 4.200 asesinatos de personas pacíficas, civiles, ciudadanos y ciudadanas. Esto es lo que ha sido documentado. Y agregó que el número total probablemente sea mucho mayor. El ejército de Sudán
ha tomado la delantera en el conflicto, ya que las FARC sufrieron múltiples golpes, incluida la pérdida del control de la ciudad de Wad Medani, la capital de la provincia de Jezira, y otras áreas de la provincia. El ejército sudanés también recuperó el control de la mayor refinería de petróleo del país. Las FARC parecen haber perdido el control de la zona de Gran Jartum y de las ciudades de Omdurman y Jartum Bajir. Muy importante que entendamos esto. ¿Qué es lo importante también que se sepa de esta historia? Tienes Kenia, pero también tienes los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos son uno de los mayores amigos de Estados Unidos en esa zona. Los Estados Unidos proveen armas a los Emiratos Árabes Unidos. Los Emiratos Árabes Unidos apoyan, sorpresa, sorpresa, a las fuerzas de apoyo rápido. ¿Por qué? Porque quieren arabizar toda esa parte de África. Entonces, estos son los que están metiendo leña en el fuego. Sin el apoyo de los Emiratos Árabes Unidos, sin el apoyo de Estados Unidos, no tendrías guerra en Sudán. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el segundo descanso musical y a la vuelta hablaremos de la conclusión, qué es lo que debe de pasar, qué podemos hacer los activistas panafricanos, qué podemos hacer las personas de bien, qué podemos hacer aquellas personas que están en contra del imperialismo, aquellas personas que están en contra de las guerras de poderes, aquellas personas que están en contra de las guerras para conseguir recursos naturales. Salté de precipicio sin paracaídas, una venda en los ojos, gritando libertad, gritando libertad. Salté de precipicio y ya no tengo miedo, no, a que pueda pasar, a que pueda pasar. Y la señal que me lleva a ese lugar, que me enseña a apreciar, nunca tuve miedo a morir, porque tengo miedo a vivir. Y la señal que me lleva a ese lugar, que me enseña a apreciar, nunca tuve miedo a morir, porque tengo miedo a vivir. No hay duda, lo siento, ya comenzó. Mis sueños al alcance de mis dedos hoy. No hay duda, lo siento, ya comenzó. Sé que mi destino ya se escribió. No hay duda, lo siento, ya comenzó. Mis sueños al alcance de mis dedos hoy. No hay duda, lo siento, ya comenzó. Ya comenzó, ya comenzó. Cayendo al vacío, sin paracaídas, tocando nubes con mi cara, vivo el día, el momento, el hoy. El momento, el hoy. Bienvenidos de vuelta a la llave. La vergonzosa decisión del gobierno de Kenia de acoger a las fuerzas de apoyo rápido y sus milicias aliadas, tristemente célebres por su brutal reinado de terror en Sudán, convierten a Kenia en cómplice de atrocidades masivas contra el pueblo sudanés. Las fuerzas del FARC se reunieron el 18 de febrero en Nairobi para formar un gobierno paralelo que fue firmado el domingo 23 de febrero del 2025. Esto viola el compromiso de Kenia con la justicia, la rendición de cuentas y la promoción de la paz y la seguridad en Sudán y en la región del Cuerno de África. Esta reunión también tuvo lugar 4 días después de que el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, convocado por jefes de Estado y de Gobierno, condenara todas las formas de injerencia externa que alimentan el conflicto sudanés e instó a las partes beligerantes
a comprometerse con un diálogo político inclusivo para hacer frente a la crisis actual. A medida unilateral de Kenia socava el panafricanismo al contradecir los esfuerzos de paz en Sudán, liderados por la Unión Africana y el mecanismo ampliado del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, cuyo objetivo es involucrar a todas las partes claves en el conflicto. Un informe reciente de la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU para Sudán encontró motivos razonables para creer que las FARC y sus milicias aliadas cometieron crímenes de guerra como violación, esclavitud sexual, pillaje, desplazamiento forzado de civiles y reclutamiento de niños menores de 15 años para el combate. Los terribles ataques perpetrados por las FARC y sus aliados contra las comunidades no árabes, en particular los pueblos de Masalit en el Yeneina, Darfur Occidental y sus alrededores, incluyeron asesinatos, torturas y otras formas de violencia sexual y destrucción de propiedades. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? El 7 de enero ya se puso sanciones al líder del FARC, Mohamed Hamdan Dagalo Moussa, también conocido como Hemedti, por su papel en la desestabilización del Sudán y la obstrucción de su transición democrática. Anteriormente, el 6 de septiembre del 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro sancionó también a su hermano Abdelrahim Emdan Dagalo por dirigir las FARC, cuyos miembros han cometido atrocidades como masacres, asesinatos étnicos, genocidio y violencia sexual. La decisión de Kenia de acoger la FARC para formar un gobierno paralelo es una grave violación de sus obligaciones internacionales, incluida la Carta de las Naciones Unidas, el Acta Constitutiva de la Unión Africana y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Además, esta medida socava la soberanía del Sudán, constituye un acto de hostilidad contra su pueblo y hace caso omiso del inmenso sufrimiento e innumerables civiles sudaneses y de los esfuerzos de paz en curso. En el momento en que la FARC se reunió en Nairobi, la milicia estaba cometiendo activamente un genocidio, masacrando a civiles por motivos étnicos, atacando campamentos de desplazados internos y matando a más de 433 civiles, incluidos mujeres y niños, en un asalto de 3 días en el sur del estado del Nilo Blanco, cerca de la ciudad de Al-Jitaina. Entonces, ¿qué es lo que debemos de conseguir? Primero de todo, Kenia tiene que admitir la culpa de lo que ha hecho. El 19 de febrero del 2024, el gobierno de Kenia, a través de la oficina del primer secretario del Gabinete y Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Diáspora, admitió haber proporcionado a FARC una plataforma para reunirse en Nairobi e intentó justificar esta decisión. Sin duda, esta medida tensará la relación de larga data entre Sudán y Kenia. Las acciones del gobierno de Kenia socavan los esfuerzos internacionales, incluidos los de las organizaciones de la sociedad civil, para promover la paz, la rendición de cuentas y la justicia. También pone en peligro a los refugiados sudaneses en Kenia, ya que sus torturadores, las FARC, están a punto de formar un gobierno ilegal. Hacemos un llamamiento al Consejo de Paz y Seguridad para que emita urgentemente una declaración energética, condenando cualquier intento de las partes beligerantes de declarar unilateralmente un gobierno en el exilio, lo que socavará los esfuerzos para asegurar un acuerdo de paz inclusivo que aborde los múltiples conflictos de Sudán
instando a todos los agentes sudaneses y a los Estados miembros de la Unión Africana a que acaten las declaraciones de la Unión Africana, incluidas las que afirman que la integridad territorial de Sudán y la necesidad de una solución del conflicto basada en el diálogo político. Instar a las partes interesadas a que se abstengan de realizar actos unilaterales que socaven la paz y la estabilidad en Sudán. También desde aquí, desde este podcast de La Llave, hacemos un llamado urgente al gobierno de Kenia para que implemente de inmediato las siguientes recomendaciones. 1. Declarar inmediatamente un estatus de persona non grata a todos los miembros de la FARC que se reúnen actualmente en Kenia. 2. Que recuerden inmediatamente la declaración emitida por el primer secretario del gabinete confirmando su apoyo a las FARC y emitan una disculpa inequívoca al pueblo sudanés. 3. Defender y respetar las obligaciones internacionales contraídas por las Naciones Unidas, el Acta Constitutiva de la Unión Africana y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. 4. Abstenerse de inmediato de participar en las conversaciones, entre comas, de paz o en el proceso de mediación en relación con el conflicto de Sudán, porque no es un árbitro imparcial, ya que ha demostrado que está en el lado de los genocidas de la FARC. Desde La Llave seguimos expresando nuestra plena solidaridad y apoyo al pueblo del Sudán y participaremos en todos los mecanismos posibles en virtud del derecho nacional e internacional en este empeño de largo plazo hacia la unidad, la paz y la justicia. Bueno, ya sabéis dónde encontrarme, okenvenzue@gmail.com La Llave, okenvenzue La Llave en Facebook y si no en mis perfiles personales Zank Esin. Y recordar, otra África es posible, pero para ello debemos de asegurarnos que estas guerras de poderes instigadas por los Emiratos Árabes Unidos, por Estados Unidos, por Francia, por los Fondos Monetario Internacional, por China, por Rusia, no pasan en nuestro suelo patrio. No debemos de permitir que nos dividan para simplemente que puedan robar todos nuestros recursos naturales. Ils ont partagé Africa sans nous consulter. Il s'étonne que nous soyons désunis. Une partie de l'Empire mandin se trouva chez les Wallachs. Une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana. Une partie de l'Empire Soussou se trouva dans l'Empire mandin. Une partie de l'Empire mandin se trouva chez les Mossi. Ils ont partagé mama, 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 mama.